Hola a todos, soy Jorge Ufano de clasesdebolsa.com y en este vídeo voy a analizar el conflicto entre la Unión Europea y Grecia, que está teniendo ya consecuencias bastante graves para el país heleno y que puede traer problemas en el corto o medio plazo, en cuestión de semanas, meses, para otros países del área euro. Vamos a analizar toda la situación, vamos a dar algunas cifras económicas, pero el análisis voy a intentar que sea lo más objetivo posible y va a ser apto para todos los que hayáis puesto el vídeo, los que queráis verlo. Tenemos un vídeo que había hecho anteriormente, el sábado pasado, para cuando terminéis este si queréis, que es un poquito lo que pasa con el corralito, con el referéndum, ¿no? Causas, consecuencias y reflexiones del referéndum y el posible corralito. Ahora nos vamos a centrar en este vídeo, en el vídeo de hoy, de cuál ha sido la antesala de esta crisis, de cuál es el problema entre Grecia y la Unión Europea, de cómo son las cuentas griegas y de cómo puede evolucionar en las próximas semanas, meses, también dependiendo de lo que salga en el referéndum de este domingo, este conflicto. Entonces vamos a comenzar simplemente viendo a nivel de base cuál es el Producto Interior Bruto de Grecia. Simplemente tener en cuenta que son unos 200.000 millones de euros de media en los últimos años, algunos años más, otros menos, pero más o menos las cifras, porque muchos datos, o algunos datos de los que vamos a ver, están en referencia con el PIB, pongamos que el PIB son 200.000 millones de euros. A continuación, os muestro el déficit público de Grecia, la evolución de los últimos 15 años. Fijaros que durante los últimos 15 años ha sido totalmente deficitario, es decir, el Estado ha gastado más de lo que ha ingresado. Fijaros, hay datos que no los he podido obtener que dicen que incluso desde hace 30 años Grecia tiene déficit público. Vamos a centrarnos en los últimos 15 años y podéis observar, aquí lo podéis ver en comparación con el PIB, año a año, el PIB, el porcentaje del PIB de déficit y el déficit en miles de millones. Para aproximaros y hacerlo más fácil la comprensión, he sacado una pequeña hoja de Excel en el cual pues más o menos he cogido términos medios o aproximados, más o menos aproximadamente, para que tengáis las cifras en la cabeza. El PIB de Grecia son 200.000 millones, el gasto público que se gasta o que se han gastado los griegos de media 100.000 millones, 80.000 millones lo que recauda el Estado, más o menos un déficit público de 20.000 millones que, como veis, es un 10% del PIB. Aquí lo tenéis sobreimpresionado para que le echéis un vistazo. Por lo tanto, aquí quiero hacer un paréntesis. Bueno, quizás antes vamos a terminar con el análisis griego viendo lo que es la deuda pública. Consecuencia de esos 20.000 millones que de media al año Grecia gasta más de lo que ingresa, ese dinero se tiene que financiar, tiene que pedir en los mercados internacionales, a través de subasta de deuda, tiene que pedir financiación para financiar cada año esos 20.000 millones. Y ello ha dado lugar a un incremento de la deuda de Grecia, aquí lo tenemos en función del PIB y aquí en términos reales. Fijaros que en el año 99 y 98 debían 122.000 millones y claro, 20.000 al año más o menos de media, pues acabas teniendo una deuda de 355.000 millones. Aquí hay un bajón porque luego lo veremos, hubo una reestructuración ya de la deuda de la deuda griega. Y esto realmente se hace insostenible. El problema, aquí voy a hacer un inciso, no es, o para mí, la causa o los culpables, no es que sea ni Syriza actualmente ni la Troika. Los culpables es los gobernantes griegos, y entre ellos, si estamos hablando en términos democráticos, el pueblo que los ha elegido, que ha permitido que el gobierno no cuadre las cuentas públicas desde periodos larguísimos. Y eso, tarde o temprano, hay que pagarlo. Si no se paga hoy, lo van a pagar las generaciones futuras. Es esa insolidaridad que hay entre las personas en un determinado momento y las personas que tienen que venir en el futuro. Eso realmente es la deuda, es insolidaridad, es yo hoy me gasto más de lo que tengo para que tú mañana tengas que pagar lo que yo me he gastado más de lo que tengo. Si tú mañana no lo tienes, pues ya problema tuyo, ¿no? Un poco la injusticia con los jóvenes. Realmente es un problema un poco de una especie de lo mal construida que puede estar una democracia, en el sentido de que no hay coste político, el ahorrador político no tiene premio. Lo que tiene premio es el gasto, porque la gente al final acaba viendo lo que se gasta de hoy. Es decir, yo voy a votar a mi alcalde, a mi presidente de mi comunidad autónoma en función de que si veo pues que han mejorado las rotondas, que han mejorado las farolas, las calles, que hay trabajo para todos, que tengo un aeropuerto al lado de mi casa, una universidad al lado para mi hijo, sin pensar en el futuro. Esto ha hecho que se haya derrochado mucho dinero, no solo en Grecia. En Grecia hay ejemplos de, pues desde
edad de jubilación de 50, 52 años para algunos sectores, prejubilaciones, gastos de dinero público, pues como en España, ¿no? Rotondas, vías de tren, universidades a lo mejor más de las que nos toca por ciudadano, etcétera, etcétera. Hay muchos gastos que no quiero entrar lo que es razonable o no, pero en función de la aritmética tenemos que ver que hay que sumar y restar y que el gasto, que igual que ocurre en una familia, si una familia continuamente está 6-7 años gastando, vamos a poner gastando 20.000 millones más, 20.000 euros más de lo que ingresa, pues vale, 4 o 5 años puede sobrevivir, puede pedir un crédito, se lo dan, luego tiene que pagar intereses, al año siguiente en vez de 20.000 tiene 22.000, aunque haya ido todo igual porque son 20.000 de su rutina más 2.000 de intereses, al año siguiente 24.000, a los 7 años le puede pedir a un familiar, pero tarde o temprano, si es insostenible, pues se acaba gritándose por algún lado. En el caso griego también, como digo en el español, tenemos casos pues de gasto público derrochado. Y eso es un gran problema, ¿no? El dinero público muchas veces se piensa que es gratis y no es así. Como digo, esto no es una cosa que de Grecia sea únicamente problema, es que es problema de casi todos los países desarrollados del mundo. Fijaros, aquí os traigo algunos ejemplos, por ejemplo, el déficit público de Grecia, el déficit de Francia. Tenéis, bueno, este gráfico lo he tenido gracias a perpe.es, que es un tuitero muy reconocido. Bueno, tenéis que en rojo, desde el año 75, Francia es incapaz de cuadrar sus cuentas públicas. Podéis entreteneros en datosmacro.com y ver la deuda de otros muchos países de Europa. Japón es el que más deuda tiene, 240% del PIB, también probablemente insostenible a largo plazo. Pero en el caso de lo que nos ocupa, que nos interesa, fijaros el de España, ¿no? Muchos de los que estáis viendo el vídeo probablemente estéis en España y bueno, se teme ese efecto contagio de Grecia a España, porque, o a Portugal o a Italia. Porque como veis en el vídeo, en el gráfico, tenemos que el déficit público de España también ha entrado en una dinámica perversa. Fijaros, en los últimos años, a pesar de que nos han prestado dinero y nos han dicho que tenemos que reducirlo, salvo los años del boom inmobiliario, esos 2006-2007, donde hubo superávit, en el resto de los años ha sido deficitario. Fijaros, es lo que os hablaba. Yo soy un alcalde y mañana me dan de presupuesto 100.000 millones y me gasto 90.000 millones y al año siguiente me lo recortan a 90.000 millones. Entonces yo, si quiero volver a ser reelegido, por eso decía antes que es un poco el problema de hacer aguas la democracia actual, habría que tener unas reglas claras en este sentido. Si yo quiero ser elegido, lo que tengo que hacer es gastarme todo, lo que tengo y lo que no tengo. Si ese es mi objetivo y yo soy alcalde, ¿por qué me voy a gastar 90.000? Si me dan 100.000, me intento gastar 110.000 millones. Y con bueno, si me dan 90.000 euros, me intento gastar, pero si me dan 100.000 euros, intento gastar 110.000, no 90.000. Ya el futuro, pues ya se verá, ¿no? Que vengan otros y apechuguen. Y lo hemos visto recientemente ahora con Rajoy antes de las elecciones, pues venga, ahora mismo, como son las elecciones, venga, 1.500 millones más para devolver dinero por IRPF a las personas. Ahora a última hora, aunque todavía no cumplimos los requisitos de déficit que nos han pedido desde los organismos europeos, la Troika, pues seguimos gastando más y probablemente ante las elecciones veamos gastos para incrementar las posibilidades de que el gobierno actual, PP, pues pueda ganar las próximas elecciones. Y esta dinámica perversa pues ha generado esta crisis de la deuda, ¿no? Es lo que yo realmente llevo 2 años más o menos escribiendo un libro que estaba a punto de terminar sobre sobre las deudas y las crisis financieras, los problemas de deuda, las burbujas de deuda que estamos viendo actualmente, y realmente es un problema, bueno, el libro ahora voy a tener que añadir el capítulo de Grecia, lógicamente, pero es un problema que afecta a casi todas las economías mundiales, no solo a Grecia. Tengo la deuda de España, tengo el gráfico preparado, vamos a ampliarlo un poquito, como en los últimos años, pues fruto de ese déficit, realmente cuando hay una crisis financiera, lo que ocurre muchas veces, como anteriormente cuando hay periodos de bonanza, no hemos ahorrado, no hemos hecho como, vamos a decir, la hormiga, en los tiempos buenos ahorrar, en las vacas gordas para las vacas flacas, lo que ocurre en los periodos de crisis es que si nosotros más o menos tenemos las cuentas compensadas, que gastamos lo mismo que ingresamos, en los momentos en los que se produce una crisis financiera fuerte, lo que ocurre es que disminuyen los ingresos, porque claro, como hay mucha menos actividad, mucho menos empleo y mucho menos consumo, pues disminuyen la recaudación del Estado de IVA, IRPF, impuestos de sociedades.
Al disminuir, ya simplemente disminuyendo los ingresos, manteniendo constantes los gastos, ya tendríamos déficit y tendríamos necesidad de financiación, necesidad de llevar o pedir que nos financien a través de deuda, de bonos, obligaciones del Estado. Pero es que, para más INRI, a la vez que bajan los ingresos, también aumentan los gastos, porque en los periodos de crisis pues aumenta, por ejemplo, el gasto de desempleo del Estado. Hay más personas en paro y hay que pagar más en desempleo. Y alguna otra partida, ¿no? También del gasto. Entonces, ese efecto que en periodo de crisis aumenta un poquito el gasto y disminuye mucho los ingresos, hace que en periodo de crisis, si tú no tienes las cuentas, si tú estás lo comido por lo servido en años anteriores, en años de crisis, ¡zas! Te aumenta, como hemos visto, los déficits, incluso manteniendo las mismas políticas, todo lo constante, un montón, ¿vale? Bueno, aquí tenéis la deuda de España. Fijaros que en los últimos años hemos estado cambiando, parte de la recuperación económica ha sido porque nos hemos endeudado, porque hemos traído crecimiento del futuro, crecimiento de la economía en el periodo de nuestros hijos nietos, lo hemos traído para ahora, para nosotros, y hemos hecho el egoísmo de vamos a traer la deuda, ya vosotros lo tendréis que pagar o tendréis que sufrir la consecuencia de un impago. Viéndolo de otra forma, o siguiendo con el análisis, ¿qué sucede o qué sucedió? Pues lo que sucedió es que, claro, esta deuda es totalmente insostenible en el momento en el que los intereses, si a mí me están financiando al 1 o al 2%, pues oye, cuando llega el vencimiento, yo tengo una deuda, vamos a poner, si queréis, el caso de España, o luego vamos a la parte de Grecia. Una deuda, yo cada vez que me sale que tengo que pagar la deuda, lo que hago es que vuelvo a emitir deuda y con el dinero que le debo, los 10.000 euros que le debo a Pepito X o al banco o al fondo de inversión que ha comprado mi deuda o al fondo de las pensiones que tiene el dinero de la ducha de las pensiones en deuda pública o inversores extranjeros, a quien sea. ¿Le debo 20.000? Sí, pues mañana emito 20.000, se lo coloco a otro y al final voy tirando como la piedra, dándole patadas a la lata, ¿no? Cada vez más hacia adelante, me voy financiando y mientras me permitan refinanciar los vencimientos que me van surgiendo, pues todo perfecto. Pero eso no tiene por qué seguir sucediendo al infinitum, ¿no? Eternamente. Entonces, ¿qué voy pagando yo? Pues simplemente mi único coste son los intereses de la deuda, porque si yo la deuda, según me vence, se la endoso a otro, simplemente los intereses, sí, cada año pues tengo unos intereses. Si los intereses son pequeños, pues no pasa nada. Si los intereses son, actualmente los intereses, por ejemplo, de la deuda griega, pues si más o menos estás pagando el 2 o el 3%, pues a lo mejor estás pagando de intereses, pues no lo sé, si tienes una deuda de 200.000 millones, pues si estás pagando un 3% de media de esa deuda, pues estás pagando 6.000 millones. Bueno, puede ser, vamos a poner que la deuda es el 100% del PIB, ¿no? Luego ha ido subiendo. Vamos a poner que si aquí es de 300.000, como más o menos es ahora, pues más o menos estás pagando 9.000 millones de extra de intereses. ¿Qué sucede? Que de repente los mercados pues, empiezan a poner nerviosos. En los años 2009-2010, con la crisis financiera, nadie le quiere prestar a nadie porque hay miedo de que, sobre todo con el estallido de Lehman Brothers, de que haya más entidades que puedan quebrar o estados que puedan quebrar, y la gente empieza a pedir unos tipos de interés más altos por dejar su dinero, lo cual es lógico. Es como si yo, imaginaos, si un acontecimiento, los inversores lo que buscan es tener un valor esperado positivo. Nadie presta dinero a cambio de no tener una recompensa. Igual que nadie apuesta, por ejemplo, si os gustan las apuestas deportivas, nadie hace apuestas esperando perder dinero. Si yo mañana, mi equipo es el Deportivo de La Coruña, si mañana juegan Real Madrid Deportivo y yo tengo que apostar por el Deportivo de La Coruña, lo que no voy a decir es que apuesto 1 euro para ganar 1 euro. Voy a pedir que mínimo, ¿vale? Que si gana el Deportivo me paguéis 25 euros, porque la probabilidad de que gane el Deportivo es muy, muy bajita en comparación con el Real Madrid. Cuando jueguen 1000 partidos, el Madrid habrá ganado muchísimo, habrá ganado a lo mejor 950 y yo he perdido 50, y el Deportivo 50. Por lo tanto, necesito una rentabilidad que me haga esa inversión rentable a largo plazo, esa especie de valor esperado, esperanza matemática. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque eso es lo que se busca en el mercado. Si tú eres un país que tiene mucha posibilidad de quebrar, yo, lógicamente, para cubrirme a largo plazo y no ser el primo, pues si te voy a prestar dinero, sea yo quien sea, pues lo voy a hacer a un plazo alto, a un 20-25%. Si tienes una probabilidad de quebrar del 25%, si vas a quebrar una de cada 4 veces, pues qué mínimo que te exija un 25%
para que de esta forma, si no quiebras, gano 25, si no quiebras, gano 25, cuando quiebras, toma, te pago 100, que es lo que he perdido todo. Entonces, esto es lo que hay que tener en cuenta, que en el mercado, pues esto va oscilando y puede haber un momento en que el tipo de interés a Grecia, según va aumentando su deuda y cada vez se hace más probable que no vayan a pagar, pues se pueda exigir un 20% por prestarle dinero. Esto hace que de un día para otro, pues tengas que pagar 60.000 millones. Bueno, esto va subiendo poco a poco porque esto es la nueva deuda que según va venciendo, pues hay que ir refinanciándose, pero podríamos, o sea, la partida de intereses de la deuda iría incrementándose año a año, progresivamente, porque van subiendo los intereses de la nueva deuda que hay que refinanciar, y esto va siendo pues que la partida de gasto público, aún manteniéndolo todo constante, vaya creciendo, cada vez el déficit público es más grande, cada vez se debe más, y es lo que se habla de la insostenibilidad de la deuda. Cuando se llega a ese momento, el país está con el agua al cuello, está cogido, está quebrado prácticamente. Entonces lo que ocurre es que puede renegociar su deuda con algunos organismos internacionales. ¿Cuáles son estos organismos? Pues uno es el FMI, que es un club de todos los países del mundo que ponen como si fuese una aseguradora. Entre ellos ponen ahí un dinero y sirve para atender a emergencias de los países del club. O puede ser la Unión Europea, que lógicamente tiene, pues si no, nadie pone dinero si no tiene unos intereses detrás. Lógicamente el Eurogrupo tiene, primero, preservar que el euro no tenga inestabilidad. Segundo, proteger en parte a los bancos que eran alemanes, franceses, que tenían deuda del Estado griego. Estamos hablando del año 2010 para situaros, cuando suben mucho los intereses, y es el primer rescate. Entonces, al final, si quiebra Grecia, pues una parte de la quiebra griega la van a tener de pérdidas los bancos griegos y franceses, y el Estado alemán va a tener que inyectar dinero, salvo que tengan suficiente capital, pero no es el caso. Estábamos en un momento de mucho de que los bancos estaban bastante ahogados, pues habría que inyectar ese capital a los bancos por parte de los accionistas. No van a querer porque es un momento de que la cosa va hacia abajo. ¿Quién lo tiene que hacer? El Estado. Entonces al final el Estado prefiere rescatar a los griegos, y así en parte, el Estado habló del Eurogrupo, de los países de la zona euro, y así en parte rescatar a sus propios blancos. Obviamente es un rescate interesado. Nadie pone 110.000 millones que han puesto, entre ellos, si ponía España, que estaba ahí bajo el cuello, y puso pues de esos 110.000 millones, unos 10.000, que es más o menos el 1% del PIB, correspondían a España. Nadie pone ese dinero, pues digamos, por solidaridad únicamente, ¿no? Si en vez de Grecia hubiese sido Indochina, pues probablemente no se hubiese puesto dinero. Se pone porque hay unos intereses ahí, eso es lógico. Pero una vez dicho esto, es importante tener en cuenta que realmente la Troika lo que dice es, la Troika del Eurogrupo, yo te doy estos 110.000 millones, pero te voy a exigir, te voy a tener, o vas a tener que tomar unas medidas, porque tú me estás demostrando, viendo los números, que no eres un inversor fiable. Estás continuamente derrochado. ¿Qué sucede? Que muchos de ellos, dentro del Eurogrupo está España, está Portugal, está Francia, es que el que va a dar ejemplo también está teniendo este mismo problema, también es un derrochador. Entonces, se coge a los técnicos del FMI sobre todo y elaboran un plan para salir de la crisis. Ese plan suele ser, oye, haz tú lo que quieras o déjame que yo te recomiendo. Lo que sí te dan es un plan para que tú, si por ejemplo en el 2010 si tienes un 11%, pues te dicen, oye, haz lo que quieras en tu país, te dejo que tenga la total potestad, pero mañana quiero en vez de un 11 un 8. Perdón, el año siguiente un 8, y el año siguiente un 6, y el año siguiente un 4. Eso sí, tú toma las decisiones que quieras. O toma, en base a mi experiencia, aquí tienes un plan. Para llegar a un 8 tienes que reducir el gasto de las pensiones, aumentar el IVA un 2%, etcétera, etcétera, ¿no? Es un poco lo que ocurrió aquí en España. En España nos pusieron un poco las medidas, o nos sugirieron lo que podíamos hacer, ¿no? Y de 3 planes o 4 planes, porque al final esto es aritmética, hay que reducir gastos o aumentar ingresos. Pues tú eliges el que más te conviene, o el que más piensas, o de forma ideológica, o que crees que mejor le conviene a tus ciudadanos, ¿no? O que te conviene a ti electoralmente, también es importante. Bueno, terminando con esto, entonces lo que sucedió es que se dieron 110.000 millones, el déficit público siguió dentro de la propia dinámica de la crisis financiera, como digo. Tras una crisis financiera, por muchas medidas que pongas, los ingresos se van a colapsar, van a bajar, el gasto público va a aumentar. Y aquí, bueno, aquí tenéis los datos de cómo pues, el gasto público, pues, por ejemplo, ha ido evolucionando en los años de crisis, 2009. Sí, han reducido el gasto público, pero aún así el déficit, como también se han reducido mucho los impuestos, por la contracción de la actividad económica y menor recaudación, pues el déficit público, a pesar de haber disminuido el gasto público, ha seguido aumentando.
En 2012 se hizo otro rescate de 120.000 millones, se volvieron a poner sobre la balanza una serie de condiciones y lo que ocurrió es que pues, los griegos, lógicamente esas condiciones son duras para reducir un gasto público, para reducir de un 20% de lo que gastas, para reducirlo, aquí lo estábamos viendo en la página bueno, del Excel que teníamos, para reducir estos 20.000 millones pues tienes que tomar medidas drásticas, ¿no? Y eso va a ser, pues es un sufrimiento grande y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, al final llega un momento en el que el propio gobierno griego, la gente se cansa, la gente vota a otros partidos que den otras soluciones y en el estado actual llegó Syriza al gobierno y planteó pues decir, oye, el problema lo tenemos nosotros que tenemos una deuda grande, pero también lo tienen las personas o también lo tienen los países del Eurogrupo que si nosotros impagamos pues van a tener un impago grande y si nosotros quebramos es como la percepción de que se ve que Grecia, todos los coches van por la autopista a 220 km/h y de repente uno que Grecia se estrella. Pues a lo mejor los demás dicen, uy, vamos a ver, a lo mejor nosotros vamos un poco también como Grecia a 220, vamos a empezar a ir ahora a 160. Ese es un poco el riesgo de contagio que se teme por un lado y por otro, pues que aparte España ahora mismo le ha dejado en los rescates del 2010 y del 2012 26.000 millones, más otros 14.000 millones que se estiman vía un procedimiento que hay de tarjetos entre que es por pertenecer al euro, que también son avales, bueno, como si fuesen avales, vamos a dejarlo ahí, son otros 14.000, son 40.000 millones. Y luego aparte, esta es una de las cosas muy importantes para entender por qué los bancos griegos están cerrados, cuál es el problema de la transmisión, correa de transmisión a los bancos griegos, tenemos bueno, aquí tenemos 40.000 millones, tenemos lo que es el ELA, ¿no? Que es, fijaros que los depósitos griegos, claro, esto es un poco un efecto secundario que nunca se ve, de oye, vamos a reestructurar la Grecia, vamos a hacer una quita. En el año 2000, no sé si fue 2011 o 2012, ya hubo una quita a Grecia de 100.000 millones de euros. Es decir, si vemos la deuda griega, fijaros que en el 2012, de repente va toda la tendencia alcista, cada año más deuda, de repente en el 2012 bajaron 50.000 millones. Bueno, esto fue debido a que se hizo una reestructuración de deuda en manos privadas, prácticamente el 50%, unos no sé si algunos dicen un 50, otros un 78%, depende cómo se contabilice contablemente. Pero para que os hagáis una idea, unos 100.000 millones que se les perdonó a los griegos. Pero aún así, la deuda, al final estás en una dinámica, lo explicaba en el vídeo anterior. Aquí la cosa ya no radica en que tengas una deuda, sino en que además tienes un déficit, tienes una deuda grande y tienes un déficit grande. Entonces mañana, incluso aunque se le perdone toda la deuda griega, van a seguir teniendo un déficit del 3 o 4%. Y si se quita la deuda, nadie te va a dejar dinero. El FMI y el Eurogrupo, lo que hablábamos, que habían dejado dinero a los griegos a un tipo de interés inferior al del mercado. Si el mercado te está diciendo que necesitas un 10%, pues el FMI dice, oye, yo te doy este dinero, estos 110.000 millones, pero te lo vas a pagar por él un 2%. De hecho, si vemos la deuda pública de Grecia, después de los dos rescates que ha tenido, daros cuenta cómo realmente ha bajado el tipo de interés medio sobre la deuda. Este es un artículo de Juan Rayo, está más bajo que en Alemania. Y los plazos de vencimiento son los más largos de la Unión Europea de media. Tiene que devolver el dinero de media a 17 años. Pero aún así, como tu deuda es tan abultada, ni incluso con esas, pues puedes llegar a salir. Pero si el FMI y el Eurogrupo no hubiesen rescatado a Grecia, Grecia ya hubiese quebrado hace tiempo, porque no hubiese podido soportar los tipos de interés que le estaba exigiendo al mercado, que de media, obviamente van oscilando, pueden ser del 10 o el 15%. Y bueno, vamos a terminar simplemente explicando esto que es importante, que es cómo los depósitos de Grecia, de los bancos, han bajado mucho. El otro día explicábamos que un banco realmente pues, puede tener en caja el 3 o 4% de todos los depósitos. Más o menos le obliga a tener un 2% de todo su capital. De su capital, prácticamente la mitad del capital de los bancos son depósitos de sus clientes, prácticamente tendrán 4%. Si la gente empieza a tener miedo y empieza a huir, a quitar depósitos, el banco necesita que alguien le dé esa liquidez. Y esa liquidez la da el Banco Central Europeo a través de lo que se llama el ELA, ¿no? El ELA, que es una ventanilla, vamos a decir, a los que los bancos griegos que tengan problemas de liquidez, se dice no de solvencia, sino de liquidez ocasional,
Pasa que dictaminar qué es liquidez y qué es solvencia es complejo, que en qué punto un problema de liquidez es realmente un problema de solvencia, pero bueno, pueden acudir a esa ventanilla, y aquí tenemos lo que es el ELA, ¿no? Cómo ha ido aumentando los últimos de febrero. Pues claro, cada vez que un griego acudía al banco y el banco no tenía dinero, pues fijaros, lo que hacía es que el Banco Central Europeo le daba dinero. ¿Qué es el dinero del Banco Central Europeo? Pues es el dinero de los contribuyentes de otros países europeos, ¿vale? Entonces, al final, los griegos han estado sacando en los últimos años, todos los últimos meses, por ejemplo, en la semana antes del corralito ya se sacaron 4.500, 5.000 millones más. Esto es incluso más antiguo. Esto venía hacia abajo. Los griegos, muchos de ellos piensan, oye, fijaros lo que les ha pasado. Una imprudencia, los griegos que tenían dinero en el banco, que sean 10.000, 20.000, 30.000 euros, y no lo sacaron y lo llevaron a su casa o lo dejaron en una caja fuerte, ¿no? Entonces, ese miedo, ese pánico, que es difícil de estimar, pues ha provocado que cada vez los bancos griegos tuviesen que acudir a esa ventanilla de emergencia del Banco Central Europeo que les da dinero. Esta ventanilla de emergencia supone que los últimos ahorros que han estado sacando los griegos de sus bancos han venido a cuenta de los ahorradores o de los contribuyentes europeos. Si al final quiebra Grecia, estos 89.000 millones los pierde el Banco Central Europeo. De estos 89.000 millones, una parte son millones españoles, que si es una pérdida del Banco Central Europeo, pues son 89.000 millones de euros más en circulación, lo que hará que probablemente pueda aumentar la inflación un poquito, y lo cual lo acaban pagando los ahorradores europeos. Y si lo que deciden es que en vez de que sea una pérdida del Banco Central Europeo, esa pérdida la pongan los países con su dinero para no aumentar la inflación, lo que harán es que ese dinero incrementará o se incrementará vía nuevos impuestos que habrá que pagar en España ahora o en el futuro. Entonces, al final, el dinero que han estado sacando los griegos en estos últimos años, como los bancos están quebrados realmente, pues es dinero de los contribuyentes o de los ahorradores españoles, italianos, franceses, portugueses y alemanes y del resto de países. Y es importante esta dinámica porque va a ser difícil una vez que el corralito, que se hace un crash, digamos, en la confianza en el sistema financiero, es muy difícil. Una vez que esa grieta, una vez que esa hemorragia está sangrando contundentemente, es muy difícil frenarla. Y es muy difícil mañana imaginaros que sale el sí en el referéndum y que la Unión Europea dice, bueno, venga, ya vamos a empezar a abrir los bancos y vamos a continuar con el ELA. ¿Qué pasaría? Que los griegos en masa, vamos, imaginaos que sois griegos, que todavía no habíais sacado el dinero del banco antes de que se produjese este corralito en el que tenéis que sacar como mucho 60 euros, os dejan sacar del cajero 60 euros durante toda la semana, estáis asustados, imaginaos que el martes abre el banco y que tenéis 10.000 euros en el banco. Bueno, imaginad cantidad. ¿Qué porcentaje iríais a sacar? Si tenéis 10.000, vamos, seguramente iríais y sacaríais los 10.000. Si tenéis 100.000, pues que mínimo sacar 50.000 por si acaso, porque antes de verle, una vez que se le ven las orejas al lobo, ya uno empieza a tener a plantearse las cosas, ¿no? De hecho, bueno, ya veis que muchos depositantes griegos ya las han visto venir y antes de que se produjese el evento que se ha producido ya tenían su dinero fuera, ¿no? Serían los más prudentes, digamos. Una cosa para terminar, bueno, primero, el efecto contagio puede traer a otros países por dos vías. Una, porque los países, entre ellos España, no contabilizan, no provisionan el dinero que le han prestado a Grecia. Si España le debe a Grecia, si Grecia le debe a España por todos los mecanismos que le ha prestado dinero y lo ha avalado, 40.000 millones de euros, España debería haber dicho de hace tiempo, oye, hay un 75% de que no me lo devuelvan, debo 40.000 millones, provisiono 30.000 a déficit, mi déficit este año es de un 3% más debido a esa provisión, porque el valor esperado de esta deuda ya no es 40.000 millones, es 30.000 millones, ¿vale? Porque si no, lo que va a ocurrir es que tú no lo provisionas y de golpe, lo mismo que le pasó a Bankia en su momento, como tú no provisionas las pérdidas, tú no provisionas los créditos que tienes a valor actual o a una estimación de probabilidades de que no te lo devuelvan, de un día para otro, si Grecia decide quebrar el martes, España tiene un déficit de un día para otro del 4%. Cuando España tiene para este 2015 un objetivo del 4,2%. Serían 40.000 millones más que perdería España instantáneamente. Y esto, pues obviamente es un problema para el déficit público español. Y más en un momento en el que habría una especie de pánico de posible contagio. Y luego, otra cosa importante es en qué momento un depositante español correría al banco a sacar dinero. ¿En qué momento? Porque ahora, probablemente después de haberse producido esto de Grecia, de media, un inversor español, portugués o italiano va a tener más miedo. Si mañana necesitaba X, Y y Z
para ir al banco a sacar su dinero, seguro que a partir de ahora, si mañana se produce X, sin haberse producido todavía el Y y el Z, ya la gente va a decir, uy, voy a sacar la mitad por si acaso. Esto es otro problema, ¿vale? Que hay ahora mismo esa especie de efecto contagio. Y lo último, la reestructuración de la deuda. Se dice muchas veces, ¿por qué a un país, por qué una empresa privada sí que puede reestructurar la deuda y sin embargo un país no puede hacerlo? Y en parte es el hecho de que el país, cuando tú reestructuras la deuda, si tu déficit público medio en los últimos años o este año es de un 5%, o sea, imaginaos Grecia, reestructura la deuda toda o una quita gigantesca. Lo que va a pasar es que, fijaros lo que ha pasado con este corralito. Este corralito ha producido que probablemente del déficit público esperado para este año al que haya realmente va a aumentar mucho y el PIB se va a contraer. La economía se ha parado, se ha secado, no hay actividad, la recaudación del Estado se va a ver mermada. Por lo tanto, tras este corralito, a lo mejor, pongamos, el gasto público va a bajar a 90.000, o a 95.000 este año, ¿vale? Se esperaba, imaginaros, 6.000, pero igual los ingresos bajan a 50.000. Por lo tanto, tienes una deuda de 45.000 millones, no de 20.000, de 45.000 millones. Necesitas aún más financiación de la que realmente querrías. Esto es importante. Si tú pides una quita o una reestructuración y es no coordinada o sin el ok de tus acreedores, pues te puede ocurrir esto. Cuando una empresa privada quiebra, lo que le ocurre es que sí quiebra, es una reestructuración, pero al día siguiente tiene que adaptar sus ingresos a sus gastos, ¿vale? Por ejemplo, ya que puse antes el caso que soy del Deportivo de La Coruña, el ejemplo del Deportivo. El Deportivo ha tenido un problema con Hacienda y con unas deudas gigantescas, está realmente quebrado, ha querido reestructurar la deuda, ha estado a punto de desaparecer, le ha pasado a otros clubes españoles y en el momento en el que el banco le dice, oye, te reestructuro la deuda, pero te pongo un tope salarial por jugador, de hecho lo tiene, te pongo unas que cada año tus gastos se adapten a tus ingresos por recaudación y por televisión, que te pongo unas medidas duras. Claro, para un equipo de fútbol pues lo hace y no pasa tanto. Para un país es muy complejo ponerle todas esas medidas. No obstante, a lo mejor se me ha quedado alguna cosita en el tintero, pero creo que el momento que tenemos ahora mismo en Europa es un momento histórico. Veremos cómo acaba las presiones que están jugando sus cartas, Tsipras y Varoufakis. Están diciendo, sé que si yo quiebro vosotros podéis venir detrás, no me vais a dejar quebrar y yo sé que mi deuda es impagable, la de vuestros países también, ojo, la mía es impagable. Como yo impague, va a empezar la gente a empezar a reconocer lo que realmente está pasando y eso puede traer consecuencias más desagradables que ceder y dejarme reestructurar a mí una parte de la deuda. El problema que piensa la Unión Europea es, si te dejo quebrar a ti, mañana van a venir Portugal, Italia, España, no quebrar, si yo te reestructuro, te hago una quita del 50% de tu deuda, mañana van a venir otros países que también lo están pasando mal, que han tenido que sacrificar muchas cosas los ciudadanos de esos países y me van a decir, oye, ¿por qué a Grecia sí y a mí no? Yo también la quiero. Y ya nosotros no podemos costear eso. Y ese es un poco el dilema que hay actualmente. No obstante, como digo, la culpa yo no se la he hecho tanto ni a Syriza ni a la Troika, dentro de que probablemente a lo mejor pues, podían ser mejores negociadores o mejores políticos, pero se la ha hecho a haber vivido durante muchísimos años, haber permitido que generaciones enteras estén viviendo con un gasto público que no llega a los ingresos, es decir, que es superior a los ingresos del Estado.